¿Qué hacer al acabar la carrera? ¿Te sientes desorientado? ¿Qué es lo que sigue? Somos GeoAcademy y te damos la bienvenida a nuestro podcast La Hora Minera, un espacio donde líderes estudiantiles, practicantes, becarios y profesionales que trabajan en las principales compañías mineras de Perú y Latinoamérica nos relatarán sus experiencias y te brindarán orientación sobre qué dirección tomar y cómo actuar al terminar la carrera de Ingeniería de Minas. La Hora Minera, el primer podcast dedicado a la Ingeniería de Minas. Te esperamos todos los viernes. Hola chicos y chicas, soy Nevenka de GeoAcademy, bienvenidas a su espacio La Hora Minera. Somos el primer podcast dedicado a la ingeniería de minas. Somos un espacio en el cual los principales líderes estudiantiles, practicantes, becarios y profesionales que trabajan en las principales compañías mineras de Perú y Latinoamérica darán sus experiencias y tras la carrera de Ingeniería de Minas. Hoy día, como saben chicos, es nuestro tercer episodio en el cual te vamos a ayudar a mejorar tus condiciones para hacer crecer tu profesionalismo con las técnicas que utilizan los mismos reclutadores para evaluarte en una entrevista. También vamos a aprender qué no debemos decir en una entrevista, cuáles son las preguntas trampa que nos pueden decir los reclutadores y cómo conseguir ese tan anhelado éxito en las entrevistas. Antes de presentarles a nuestra invitada de lujo del día de hoy, voy a comentarles y hacerles recordar de que al final siempre hacemos una ronda de preguntas, así que apenas comencemos la entrevista con nuestra invitada, pongan todas sus preguntas para que al final ella pueda contestar todas sus dudas. Sin más, les presento a nuestra invitada del día de hoy, Claudia Palacio. Es una estratega laboral de Colombia con más de 15 años de experiencia en temas de empleabilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está Claudia? Muy buenas noches. Hola Nevenka, feliz de estar acá con ustedes y pues gracias realmente por la invitación. Es un lujo para nosotros tenerla, sabemos toda su carrera, ¿no? Toda su experiencia. Y nos gustaría saber un poquito más de usted. Cuéntenos para que toda nuestra audiencia la conozca un poquito más. Bueno, les comento, yo tengo más de 13 años de experiencia trabajando en empleabilidad. Yo lo que hago y realmente en lo que me enfoco es en encontrar o hacer que las personas encuentren su diferenciador, porque esta es la clave para realmente tener y pertenecer rápidamente o sostenerse en el mercado laboral. Fíjate que cuando uno encuentra sus diferenciales, para qué es bueno, en qué se caracteriza, ese tipo de cosas se vuelve una persona completamente atractiva para el mercado laboral y pues definitivamente esto hace que tú siempre seas empleable. Entonces yo llevo más de 13 años de experiencia haciendo que las personas encuentren su diferencial, posicionando su marca personal y haciéndolos visibles en ese mercado laboral que cada vez está más competido. Claro, tiene mucha razón. Cada vez la competencia está más dura. Y en realidad a todos nosotros nos gustaría saber qué es la asertividad. En realidad queremos conocer el significado y también para qué sirve.
Ok, fíjate que cuando uno busca como en el diccionario, ¿qué es la asertividad? Es como la habilidad que tiene una persona para decir claramente sus objetivos, claramente hacia dónde va, cuál es su dirección, ¿verdad? Y decirlo abierta y claramente, sinceramente. Entonces, cuando tú me hablas de qué es hacer la asertividad y para qué nos sirve enfocándolo a empleabilidad, que es mi tema, pues cuando entiendo, que es lo que te decía ahorita, cuando yo entiendo qué quiero yo, para dónde voy, cuáles son mis competencias, cuáles son mis metas profesionales, cuál es mi dirección exacta en esa vida laboral, pues yo voy a poder comunicarlo al mundo de la manera asertiva, ¿de acuerdo? Y eso va a permitir que yo realmente me logre posicionar con fuerza en ese mercado laboral o allá afuera. Uh-huh. Perfecto. Y para eso obviamente tenemos que tener una comunicación asertiva. ¿Cómo logramos esa comunicación? Lo primero para lograr esa comunicación asertiva, y yo hablo siempre del autoconocimiento o el reconocimiento, porque fíjate que tú no puedes comunicar absolutamente nada si tú no tienes un conocimiento de lo que realmente quieres comunicar o de lo que tú quieres transmitir. Entonces, fíjate que para yo poder comunicar de manera asertiva, yo primero tengo que haber entendido quién soy yo, qué tengo, para dónde voy, por qué porque, por ejemplo, en el caso de ustedes, porque yo estudié ingeniería de minas, para dónde me voy, dónde me estoy proyectando, qué quiero hacer, cómo lo voy a alcanzar, cómo lo voy a lograr. Y ahí es cuando viene la comunicación asertiva, ¿verdad? Cuando yo logro entender mis diferenciales reales. Eso es la única manera en la que yo lo voy a poder comunicar, porque cuando no los conozco y voy, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, cuando no los conozco, y me preguntan, bueno, toco las puertas en una empresa y digo, bueno, me encantaría tener la oportunidad de trabajar aquí. Y te dicen, bueno, cuéntanos cómo nos puedes colaborar. Entonces empiezan a haber preguntas como, perdón, respuestas muy genéricas como, no, pues en lo que usted considere, no es en lo que usted considere. Mira, yo le puedo colaborar exactamente esto, no sé, en excavación profunda, le puedo colaborar en, ¿verdad? No sé, en georreferenciación, pero cuando eso solamente se logra cuando yo lo sé y lo reconozco en mí. De resto, no va a haber nunca una comunicación asertiva. Y en el momento de la comunicación siempre existen los nervios, y más cuando estamos en una entrevista de trabajo súper importante. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Cuando nos ponemos nerviosos y la mente se nos queda en blanco y no sabemos qué decir. Bueno, fíjate que aquí ya entramos como en un tema que es maravilloso y es como el tema central del podcast de hoy es la parte de entrevista, que es maravillosa, es un mundo fascinante y la entrevista es realmente lo primero que yo debo de entender como entrevistado es que nos han vendido la idea que son nos han vendido la idea de la oferta y la demanda, pero al final si uno estudia un poco más allá de la oferta de trabajo, ¿verdad? Y la demanda, entonces aquí es importante entender que el que tiene la necesidad primaria es la empresa, ¿de acuerdo? Pues por algo va a pagar, por algo está pagando. Cuando yo logro interiorizar este concepto en mi cabeza y logro entender que el que tiene la primera necesidad es la empresa, y está necesitando talento como el mío, porque además va a pagar por ello, ¿sí? Yo no soy el que va a pagar, van a pagar ellos por tenerme a mí. Cuando yo logro interiorizar eso, realmente eso va a cambiar cómo yo llego a mi entrevista. Entonces, eso va a hacer que claramente yo llegue digamos que con una confianza interior mucho más fuerte. Pero además, si yo me he preparado, si yo he entendido quién soy, qué le entrego al mercado, en qué soy fuerte, en qué soy competente, en qué destaco de mi competencia directa, ¿qué va a pasar? Voy con mucha más fuerza y con mucha más seguridad. Pero si definitivamente a ti te tomaron los nervios y pasó algo, lo que sea, y te quedaste en blanco, porque eso le pasa a muchos candidatos, te me quedas en blanco, yo siempre digo, no se preocupe, usted simplemente dígale al entrevistador en voz alta, porque realmente aquí lo que estamos haciendo es, le estamos diciendo a nuestro cerebro lo siguiente y es, un segundo, yo organizo mis ideas
eso automáticamente es como un disparador en el cerebro. Lo que estás haciendo es decirle a tu cerebro, oiga, organícese porque necesitamos sacar esto adelante. Y perfectamente lo puedes hacer en una entrevista. O sea, si ya definitivamente después de tú haber cambiado el concepto de quién ofrece y quién demanda, ¿de acuerdo? Y además de eso, yo entiendo mis diferenciales. Y además de eso, entonces, bueno, me quedo en blanco en una entrevista, pues que simplemente digo, bueno, un momento, yo organizo mis ideas y eso automáticamente tu cerebro lo toma y empieza a organizar y ahí ya tú puedes arrancar. Pero fíjate que la base de todo esto siempre, y es con lo que yo estoy arrancando, con lo que yo he dicho en estos 6, 7 minutos que llevamos hablando, y es siempre es el autoconocimiento. Si tú no te conoces, si tú no encuentras en qué te destacas, en qué eres diferente, en qué, por qué contratarte a ti y no a cualquier otro candidato, en que tú definitivamente eres muy fuerte, pues probablemente tú no vas a tener respuestas, como veníamos diciendo al principio, asertivas. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que lo primero que uno debe hacer es conocerse para poder entrar con pie derecho a una entrevista o al mercado laboral. Y tocando el tema de autoconocerse, ¿cómo podemos potenciarlo? ¿Cómo podemos mejorar ese aspecto? Porque, claro, un ingeniero dice, yo soy ingeniero de minas, yo estudio en tal universidad y yo sé tal cosa, pero en realidad un autoconocimiento profundo, ¿cómo se logra? Bueno, fíjate que, bueno, yo tengo un ejercicio muy bonito que yo lo llamo las preguntas o el ejercicio de introspección. Cuando uno habla de introspección es un conocimiento profundo, ¿verdad? O sea, es el yo con el yo respondiendo unas preguntas que generalmente no nos hacemos. Entonces, tú puedes pensar en las siguientes preguntas, como entender, oiga, yo por qué, si yo me comparo, por ejemplo, con mis compañeros de estudio, ¿verdad? Si yo me comparo con mis compañeros de estudio, ¿en qué temas en especial veo yo que estoy por encima de los demás? Eso que yo digo, oiga, Pedro que estudió toda la carrera conmigo, veo que se le dificulta tanto, se le dificulta A, B, C o D, y para mí eso es supremamente fácil. Oiga, ¿por qué Miguel, que también llevamos un recorrido muy parecido, veo que se queda pegado en estos temas? Y ahí yo empiezo a entender y a reconocer en que, por ejemplo, yo estoy muy por encima de las personas. Ahora, también me puedo preguntar, bueno, en la universidad, o si ya he trabajado, ¿verdad? En la universidad, o si ya he trabajado, ¿para qué, en qué temas me convierto yo como en el centro de soluciones y o en el centro de consultas? ¿En qué temas definitivamente soy yo la persona que siempre están preguntando, a la persona que le están consultando, le están indagando? Oiga, venga, Pedro, colabóreme con esto porque yo sé que usted es una persona que tiene mucho conocimiento de ese tema. Ven, ¿cómo harías tú esto? ¿Qué opinión te merece aquello? Entonces, ¿para qué temas siempre soy yo como ese punto de referencia? Y fíjate que cuando uno es estudiante, uno empieza a ubicar a sus compañeros como en los diferentes temas. Yo, por ejemplo, soy administradora. A mí jamás me preguntaron sobre finanzas, a mí me preguntaban era de gestión humana, ¿verdad? Entonces fíjate que yo no, ahí es cuando uno empieza a entender, ay, pucha, yo estoy un poquito más alto que las demás personas en determinados temas. Y eso te va a dar a ti una claridad importante sobre lo que realmente tú destacas. También hay un punto que es súper importante, Nevenka, y es la parte de la pasión. Yo siempre les digo a los que asesoro y es, hágase la siguiente pregunta. Yo sé que todos trabajamos por dinero, ¿de acuerdo? Todos trabajamos por una recompensa económica, pero, si yo hoy te digo, fíjate, Nevenka, tengo esta oportunidad para ti, pero en los primeros 2 meses yo no te voy a pagar, no te voy a pagar. Y tú dices, bueno, está bien, cuéntame de qué se trata, como por no dejar. Yo te empiezo a decir, mira, tú vas a ser responsable de esto, vas a garantizar esto, vas a implementar aquello, ¿verdad? Vas a ejecutar esto. Y cuando yo termino de hablar, tú dices, oiga, ¿sabe? Eso me encanta, me apasiona, me inyecta gasolina en las venas, deme la oportunidad porque eso sin pago lo haría. Entonces, ¿qué sería eso que tú harías hasta sin pago? Ahí encontramos también la pasión y encontramos hacia dónde yo me quiero dirigir y que seguramente cuando lo enlazamos a esas competencias que ya me tomé el trabajo de analizar, esto va a ser un match perfecto y esto me va a dar una dirección y un rumbo interesante. Muy, muy interesante. En realidad despeja muchas dudas que todos tenemos, ¿no? Sobre cómo realizar este autoconocimiento y está al alcance de todos nosotros conocer nuestras habilidades. Regresando al tema de las entrevistas, ¿qué debemos hacer para lograr una entrevista asertiva?
Bueno, fíjate que lo primero es la preparación siempre. O sea, volvemos al inicio y al punto de partida y es prepárate. ¿Y cómo te vas a preparar? Conociéndote. O sea, es lo que veníamos hablando ahorita. Conócete, entiende tú qué le entregas qué le entregas al mercado realmente laboral. O sea, cuando debes de preguntarte siempre, ¿por qué yo y no otro candidato? No respondiendo en que, nunca respondiendo hacia afuera, que sería la respuesta errónea, porque no llegaríamos a nada, sería como, es que los demás no tienen una especialización que yo tengo. No, es que, no, siempre desde el yo, desde el ser. ¿Sí? Entonces, no, ¿por qué contratarme a mí y no a otra persona? Entonces, de pronto yo puedo decir, bueno, es que soy muy bueno haciendo georreferenciación minera, es que soy muy bueno levantando planos mineros para poder hacer excavación profunda, es que soy muy bueno o muy buena haciendo, ¿sí me entiendes? Pero nunca desde lo que los otros no tienen, sino siempre desde lo que yo estoy o quiero aportar. Eso es definitivamente la base, o sea, la preparación va a hacer que tú siempre tengas una respuesta asertiva, ¿verdad? En tus entrevistas. Claro, y en las entrevistas siempre, por así decirlo, nos bombardean de preguntas, pero algunas son preguntas trampita. ¿Cuáles son para estar preparados? Mira, bueno, fíjate que las preguntas trampa puede ser, bueno, ¿por qué no contratarte a ti? ¿Verdad? ¿Por qué no contratarte? Esa es una pregunta que generalmente le cae a las personas como un baldado de agua fría porque no están preparados por una pregunta como esta. Y la respuesta es súper sencilla y aquí les voy a dar dos opciones de respuesta. Y es la primera, ¿por qué no contratarte? Tú puedes como pensar y decir de una manera humilde, ¿verdad? De una manera humilde y con un tono de voz realmente también suave, sin prepotencia, a eso me refiero, y es que, bueno, realmente yo no veo la razón por la cual usted no deba contratarme, ¿verdad? Esa puede ser una muy buena respuesta o es una muy buena respuesta. Y o también puede devolverla, como devolvérsela a la persona y decirle algo así como, bueno, pensar en lo que a mí no me gustaría encontrar en la empresa y eso es la razón por la cual usted no debería de contratarme. Por ejemplo, si usted no me va a sostener las condiciones que me está proponiendo, ¿verdad? No me contrate. Si el clima laboral de la empresa no es favorable, no me contrate. Si no es una empresa que piensa en sus colaboradores, no me contrate, ¿verdad? Entonces, fíjate que no, aquí en esta pregunta en especial no es buscar cosas negativas mías. Es decir, no veo la razón por la cual no va a contratarme y o si se siente más cómodo con la segunda respuesta, también es una muy buena opción. Como que no me gustaría encontrar en una empresa y eso es lo que deberíamos decir del por qué no contratarme. Ahora tenemos otras preguntas como de pronto para ustedes, ingenieros, es mucho más fácil responder, pero a veces pueden preguntar cosas supremamente salidas de tono. Y salidas de tono es o que no te esperabas. Por ejemplo, ¿qué te pueden decir? Bueno, porque el sol es amarillo, ¿verdad? O porque bueno, ustedes sí sabrían las alcantarillas redondas, pero ¿por qué, no sé, por qué las estrellas brillan a no sé qué? Sí, entonces como una respuesta que uno de entrada dice, ¿y esto qué? O sea, el entrevistador de entrada sabe que la persona no debe por qué saberlo, solo lo que quiere ver ahí es su reacción. Y ojo con esto, es cómo tú vas a reaccionar ante una situación completamente inesperada y que se te está saliendo de las manos. Esa es realmente la razón por la cual te hacen ese tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes simplemente, por ejemplo, mostrarte sereno o serena de una manera muy calmada, decirle a la persona, oiga, sabe que no tengo idea, pero venga, de una vez averiguamos. Y usted en su entrevista claramente nunca coge su celular, pero ahí usted sí lo puede coger y usted dice, venga, le preguntamos de una vez a Google, así como con una gran sonrisa, súper jocoso, no sé qué, y ahí la persona ya ni siquiera le va a dejar seguramente terminar, le va a decir, ya, no se preocupe, pero ¿por qué le va a decir eso? Porque ya entendió su reacción, ¿verdad? No está mal no saber, de hecho la pregunta se hace para que usted define, una pregunta que uno sabe que probablemente no va a saber la respuesta, pero lo que quiere ver el entrevistador ahí es ver la reacción,
cómo actúa ante un momento supremamente inesperado, ¿verdad? Ante un acontecimiento inesperado, ante un momento donde hay estrés, donde hay mucho en juego, porque eso de pronto va a depender su contratación o no. Entonces, eso mismo que usted, como usted se muestra ahí, eso es lo mismo que va a suceder o cómo se va a mostrar o lo que va a pasar ya en la vida real, en su trabajo real. Entonces, no sé, estoy en la mina y tuvimos un incidente, que ojalá no suceda, pero hubo un incidente, lo que haya pasado, y entonces yo cómo voy a reaccionar, con calma y voy a buscar la solución, o simplemente me voy a desesperar y no voy a pensar. Entonces, fíjate que cada una de las cosas tiene un porqué, y cuando yo logro entenderlo, ya eso empieza a desaparecer. Esa pregunta trampa a la final no se vuelve trampa para mí, pero lo importante acá es que independientemente de la pregunta, las preguntas que te hagan inesperadas, es que pienses y no tienes que, y aquí es un súper tip que les doy, es que nunca uno tiene que lanzarse a responder sin pensar. Tómese 3, 4 segundos, respire, no se preocupe, no se preocupe. Generalmente los entrevistados, cuando les hace una pregunta, lo que hacen es que se lanzan de una vez a responder, o sea, no esperan de que ni siquiera uno termine de preguntar cuando ya están respondiendo. Y uno dice, ni siquiera se tomó el trabajo de pensarlo. No, cuando tenga ese tipo de preguntas fuertes, trampa, inesperadas, lo que hace es que tómese 4 o 5 segundos, piense muy bien su respuesta, ¿verdad? Y ahí sí ya proceda a responder, ¿de acuerdo? Pero fíjate que esas son como el tipo de preguntas que te pueden hacer. Perfecto, muchas gracias. Eso es un gran dato para toda nuestra audiencia. Y también ahora queremos saber, ¿hay palabras o datos que no debemos de decir en una entrevista? Más que palabras o datos que no se deban de decir, es que si ya tenemos experiencia, si hemos trabajado, jamás debemos de hablar mal ni de mi anterior empresa, ni de mi anterior jefe, ni de mis compañeros, ni de absolutamente nadie ni nada, ni de de nada, de absolutamente nada yo puedo hablar mal. De acuerdo, los entrevistadores, perdón, somos muy sagaces al hacer las preguntas para que la persona, para sacar información que la persona no debería decir, pero uno sabe cómo preguntar, y ahí es donde tú tienes que saber ser mucho más sagaz y entender que no importa la pregunta que te realicen, tú jamás puedes hablar o dar un dato negativo de una empresa. Si, por ejemplo, tú estabas trabajando, hiciste tus prácticas y no te gustó el clima laboral o no te gustó el ambiente, o tu jefe no era un jefe y el jefe ideal, sino era más bien una persona tosca, agresiva, grosera, nunca realmente deberías decir esto, absolutamente nunca. Eso sí te sacaría automáticamente de un proceso de selección. Claro, y en el momento en que nos preguntan sobre el salario, ¿cómo responder? Porque siempre es un tema un poco incómodo para quien está en la entrevista, ¿no? No sabemos si decir una cantidad grande, porque nos pueden decir que es mucho, o una cantidad pequeñita. ¿Cómo poder afrontar esa pregunta? Bueno, aquí yo tengo también, siempre yo les digo lo siguiente, en este caso, devuelva la pregunta, cuando no tenemos mucha experiencia, cuando no se tiene mucha experiencia, usted puede decir cosas como, bueno, realmente yo estoy más que seguro o segura que la asignación salarial ya está dada. Me encantaría que fuera usted la persona que me la comentara, ¿de acuerdo? O sea, vamos a devolverla completamente. Si yo ya tengo experiencia, tengo unos 15 años de experiencia, yo debo de decirle, fíjate que el salario va muy relacionado con la responsabilidad, así que yo tendría que entender muy bien cuál es, ¿verdad?, la base salarial que ustedes tienen versus la responsabilidad para poder, digamos, analizar la oferta, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que ahí uno lo que hace es siempre tratar de sacar el dato. Ahora, si no te lo dan porque te dicen, no, es confidencial, yo no te lo puedo decir, no, Nevenka, es que me lo tienes que decir tú a mí para que puedas continuar en el proceso, etc. Entonces ahí es muy importante que tú tengas claro, primero hagas como un análisis del mercado, ¿verdad? Y puedas sacar un promedio. Es muy importante que tú, que la persona siempre haga un análisis de cómo está el mercado. No puede ir a una entrevista sin no saber
más o menos cuánto está pagando el mercado por ese cargo, ¿de acuerdo? Y realices un promedio y tengas como un promedio en tu cabeza. Pero además de eso, además del promedio, va a ser súper importante que tú también tengas una base mínima, ¿verdad? Digamos que una base con lo que tú digas, con esto yo me sentiría contento y feliz para ir a trabajar, ¿de acuerdo? Porque si aceptamos un trabajo por debajo de esa base, probablemente yo a los 3 meses me voy a aburrir y me voy a ir, porque pues la idea no es que yo pague por ir a trabajar, o sea, no me alcance para el transporte, no me alcance para ni siquiera los almuerzos, etc. Entonces tú vas a estar descontento y ¿qué va a pasar? Pues nada, vas a renunciar. Entonces acá hay que tener como varios aspectos en cuenta y es hacer un análisis del mercado y eso fácilmente lo puedes conseguir. Tú te metes a LinkedIn, buscas cargos muy similares, ¿verdad? En tu área en tu campo de acción y vienes y haces un promedio, ¿de acuerdo? Muchas empresas sí publican las asignaciones salariales, entonces con eso te puedes basar. Pero además de eso, también hay que entender cuál es tu base, cuál es tu piso, para que con esa cifra en la cabeza, con estos dos cifras en la cabeza, tú ya haces un análisis de cuánto sería lo mínimo y cuando te toque responder, tú dices por arriba de tanto, ¿sí? No sé, voy a poner 100 pesos, por arriba de 100 pesos, ¿de acuerdo? Nunca, y esto es muy importante, Nevenka, que lo tengan en cuenta, que lo tengas en cuenta, y es, nunca me digas un rango salarial, no, pues entre 100 y 120, no, pues entre 100 y 150. ¿Por qué? Porque le estás poniendo techo a tu ingreso, ¿de acuerdo? Cuando tú lo que tienes es que dejarlo abierto porque el ingreso debe ir creciendo. Pero si tú le pones un techo a tu ingreso, automáticamente tú te estás cerrando oportunidades y puertas. ¿Mm? Claro, es limitarnos, en realidad. Limitarnos, claro, es siempre entonces la base que tengas y esa base la tomas de referencia, no, por arriba de 100 pesos, por arriba de 120, por arriba de tanto, ¿verdad? El valor que les haya dado con el análisis que hicieron. Claro. Y ahora, por la coyuntura actual, por todo lo que está pasando en realidad en este tema de pandemia, las entrevistas ahora son virtuales. Entre comillas, puede ser un poco más sencillo porque disminuyen los nervios, estamos un poco más tranquilos, no ven todo nuestro lenguaje corporal, pero ¿cuál debería ser nuestra postura en una entrevista online? ¿Y cómo nos evalúan los entrevistadores? Bueno, ok. Fíjate que primero yo lo voy a repetir cualquier cantidad de veces, y es que se tienen que preparar igual que para una entrevista presencial. No hay forma de que no se preparen, es decir, sí, uno puede decir es mucho más fácil, ¿verdad? Puede ser un poco más fácil, pero es relativo porque a la final a través de una pantalla tú tienes que mostrar energía, tienes que mostrar que si eres el candidato, tienes que empatizar, tienes que todo eso que tal vez persona a persona se puede ser más fácil porque la energía se siente, porque la buena vibra se siente, ¿de acuerdo? Acá tienes que transmitirlo a través de una pantalla. Entonces, bueno, eso por un lado. Segundo, tienes que, como te decía, o sea, sí o sí tienes que prepararte, no hay opción de que no te prepares. Lo tercero es que cuando hablamos de una postura, bueno, o sea, siempre va a ser importante que busques un fondo, ¿verdad? Primero que busques un fondo que no tenga distractores, ¿verdad? Que no tenga distractores. A mí me gusta mucho una pared blanca, sería maravilloso. Y lo otro es que asegures que ojalá en la parte de atrás no pasen personas, como hoy estamos viviendo, los que, bueno, hoy no, los que están casados, los que tienen hijos, los que viven con los papás, los tíos, lo que sea, ¿verdad? Entonces empieza el desfile de la gente por atrás y eso automáticamente distrae al entrevistador porque se pone a saber el quién está pasando, ¿verdad? Cómo lucen, cómo se ven para poder uno entender su núcleo familiar y pierde el hilo de la entrevista. Lo otro es que cuando se pasean por delante también generas distractor para uno, el que está hablando o el que está presentando la entrevista. Entonces, fíjate que va a ser muy importante que alinees a las personas que viven contigo y es decirles, oiga, voy a tener un momento importante, voy a tener una entrevista, necesito que por favor no me distraigan, no hagan bulla, no vayan a pasar por delante, no vayan a pasar por la parte de atrás, pasar en cámara. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy, digamos que, súper presentes. Postura, lo que me decías, bueno, siempre va a ser muy importante que ojalá
la cámara, lo que está pasando acá conmigo, la cámara te pueda enfocar o contigo también, Evenka, como hasta la mitad del torso, sería maravilloso. Trata de que tus manos la mayor cantidad del tiempo estén visibles, ¿de acuerdo? Aquí vas a tener que hablar un poco más con las manos. Si no es tu costumbre, vas a tener que acostumbrarte. Va a ser muy importante que siempre mires a la cámara. No se trata de estar con una posición fija en la cámara, pero que siempre estés como tratando de mirar hacia la cámara. Lo otro que también es importante es y tú, bueno, seguramente han visto cualquier cantidad de imágenes de las personas que se visten muy bien de la cintura hacia arriba, porque es lo que se ve. Tú no sabes si el entrevistador te dice, no sé, por favor, ve y busca un cuaderno para que tomes, o por favor, ve y busca algo, o sea, que te haga parar, se le ocurrió algo y te hace levantar de la silla y tú estás, no sé, en ropa interior, exacto, en los hombres en boxer, de la cintura para abajo, etc. Entonces, que eso no te pase porque son situaciones que pueden suceder. Entonces, ve y busca la billetera y vamos a hacer un ejercicio, entonces necesito que en la billetera no te está, ta, 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 ta. Entonces, fíjate que los psicólogos y los entrevistadores siempre nos damos baños para hacer cosas a ver qué está pasando más allá, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar preparado y que no vayamos a pasar como un mal rato, un mal momento. Bien, pero siempre la postura va a ser mirando a la cámara, que estemos cómodos en nuestra silla, que tengamos nuestros hombritos no caídos como así ensimismados, sino realmente mostrarnos en una posición segura, los hombritos hacia atrás, sacando un poquito de pecho, que la cámara nos tome por lo menos hasta la mitad del torso. Eso va a ser muy importante y tratar de que nuestras manitos se vean en muchos momentos de la entrevista. Claro, y en esta nueva normalidad estamos siempre en el tema de la conexión. ¿Qué pasa si yo estoy en mi entrevista programada para las 8 y a las 7:50 se me va el internet y no tengo, o se me malogra la cámara? ¿Qué es lo que se puede hacer o cómo comunicarle eso a un entrevistador para que pueda entender la situación? Bueno, fíjate lo que me estás diciendo y me estás diciendo si me entrevistas a las 8, yo a las 7:50 estoy comunicando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre les digo y es, cuando usted tenga una entrevista, prepárese 30 minutos antes, hasta 40 minutos antes, revise que el link que le enviaron le ingrese, verifique que su cámara esté perfecta, verifique los audífonos, el sonido, etc., todo, porque aunque usted haya ocupado el computador el día anterior con otra videollamada, por ejemplo, no quiere decir que hoy lo va a funcionar igual. La tecnología falla en los momentos donde uno no se lo espera. ¿Bien? Si se me va el internet, yo como me preparé, estoy preparado, 20 minutos antes puedo comunicarlo sin ningún problema. Si son 10 minutos antes, ok, puedo decirle a la persona, hola, Sutano, fíjate que estoy acá haciendo las pruebas de sonido, pero me acabo de dar cuenta o mi internet se cayó, ¿verdad? Uno puede hasta mandar una foto de que está preparado, está ahí, etc. Y le puede mandar una foto de no conectividad y la persona va a entender. O sea, fíjate que, pero lo que no va a entender, y va a ser muy importante acá, Nevenka, lo que no va a entender es que tú le comentes si la entrevista es a las 8, a las 7:59 o a las 8 en punto, que no tienes conectividad, que no tienes conexión. Eso sí sería grave porque ahí sí van a decir como, wow, espero hasta último momento para prepararse, para conectarse, para entrar a la reunión, para etc., lo que sea. Entonces, fíjate la importancia de estar con antelación, preparándonos y ver que todo nos funcione, porque si pasa algo, yo puedo decirle a la persona sin pena, ¿verdad? Y si no me funcionó el audio, y si no puedo entrar al link, o si él no tengo internet, yo puedo, a través de una fotico a la pantalla, le puedo tomar y le puedo decir, fíjate que estoy acá intentando eso, pero no tengo conexión a internet, no sé qué está pasando con el router, con el modem, lo que sea. No sé si me quieres dar unos minuticos o si quieres que reprogramemos, tú también le puedes ir dando también opciones y ir llevando a la persona, pero no que sea en ese momento inmediato, porque cuando ya sea en el inmediato la persona va a decir, bueno, pero espero a prepararse 2 minutos antes, pues así será para todo en su trabajo seguramente y pues no queremos una persona así. Claro, al final causamos una mala impresión. Exacto. Si no lo decimos con el tiempo de anticipado. ¿Cómo
podemos causar una buena impresión. Claro, todo está en una buena postura, en saber contestar, pero siempre hay esos detallitos que los reclutadores, los entrevistadores ven. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, fíjate que, bueno, aparte de lo que hablamos, la buena postura, el fondo, es muy importante las prendas, el color de las prendas para mí es importantísimo. Generalmente, bueno, yo siempre sugiero una buena camisa blanca para hombres y para mujeres es perfecto. Eh, para los señores, si su estilo, porque dependiendo también profesión y oficio, si su estilo es un blazer, pues un blazer gris, un blazer azul clarito estaría perfecto. Si no, con una buena camisa blanca es más que suficiente. Para las niñas igual, con una buena camisa blanca no necesitan más, que el pelito esté bien arregladito, un maquillaje suave, unos accesorios pequeños, los señores también, que si utilizan barba, que esté bien perfilada, etc. Bueno, digamos que ese tipo de cosas, pero lo más importante, ¿sabes? Es, y volvemos al inicio, y es cuando yo me conozco, yo proyecto seguridad. Cuando yo me conozco, yo proyecto esa seguridad, esa alegría, esa buena vibra, siempre va a ser importante, una buena sonrisa, sostenerla durante la entrevista, va a transmitir mensajes empáticos con el entrevistador. Ahora, cuando hablamos de mensajes empáticos, aquí me meto como en otro tema, y es que yo puedo identificar cuáles son las palabras que utiliza el entrevistador, cuál es su vocabulario, qué palabras son las que más empieza a utilizar, y esas mismas palabras son las que yo puedo adoptar también para mi entrevista, y esto manda señales de empatía automáticamente al cerebro de la otra persona. Entonces, fíjate que son cualquier cantidad de cositas, como dices tú, o detalles de los cuales nos podemos valer para pues que nuestra entrevista sea completamente asertiva. Claro, entonces, en resumen, ¿cuáles serían los pasos para conseguir el éxito en una entrevista laboral? Ok, primero, paso número uno, conózcase. O sea, eso es lo primero y lo más importante. Conozca qué tiene usted para entregar, conozca en qué usted es diferente, conozca qué le entrega al mercado laboral, conozca por qué contratarlo usted y no a otra persona. Eso lo tiene que tener usted supremamente claro. ¿De acuerdo? Porque la competencia, independientemente de lo que hayamos estudiado, la experiencia que tengamos, vamos a tener cualquier cantidad de competencia y cada vez, como hablábamos al principio, va a ser más. Entonces, primero, el conocerme, el autoconocerme. Segundo, entender que es la empresa la que está requiriendo personas como yo, es la empresa la que está pagando, ¿de acuerdo? Así que yo tengo que llegar de alguna manera seguro a mi entrevista, porque si me están llamando es porque necesitan talento como el mío, personas o personas como yo. Tercero, bueno, debería demostrar, bueno, eso me va a dar a mí claramente seguridad, llegar con una actitud segura, con una actitud positiva, entender que no me las tengo que saber todas en la entrevista, entender que en algún momento yo puedo decir, sabe que no tengo la respuesta, pero venga, averiguamos, debo de pensar mi respuesta antes de hablar, que no tengo que responder a millón, sino que puedo analizar, puedo pensar. Eso también lo hace ver una persona que antes de actuar está analizando y pensando lo que va a hacer o lo que va a decir, y genera y proyecta mucha más seguridad y confianza. Lo otro es que, bueno, vístase para la entrevista y vístase completo, no solamente de la cintura para arriba, vístase completo para su entrevista. ¿De acuerdo? Usted no sabe que le toca levantarse y no queremos pasar un mal momento. Revise toda su conectividad, que es súper, súper importante. Revise toda su conectividad. Y bueno, vaya a ganar realmente, muéstrase como una persona empática, una persona alegre, una persona accesible, ¿sabes? Eso es súper importante, o sea, porque yo puedo tener mucho conocimiento y saber en qué me destaco, en qué me diferencio, pero si soy una roca que a través de lo que te decía al principio, a través de una pantalla uno puede ser empático o no ser empático. Si yo soy una roca me muestra una persona supremamente tosca, que una persona a la que ni siquiera se le puede hablar, automáticamente genera ese rechazo y pues claramente vas a quedar descartado. Muéstrate abierto, muéstrate accesible, muéstrate como una persona con la cual se puede hablar, con la cual se puede conversar, etc. Y trata también, que también eso no lo he mencionado, trata de llevar tu entrevista como si fuera una conversación, porque al final es eso, es una conversación, como digo yo, es una negociación.
Entonces, en una negociación, pues todas las partes van seguras, claramente, las partes van seguras y es lo que yo debo de hacer, mostrarme que estoy dispuesto a negociar, estoy dispuesto a hablar, aquí todos estamos como en las mismas condiciones, usted necesita algo por lo cual va a pagar y yo probablemente se lo pueda proveer. Entonces hay que venderse, como digo yo. Claro, y al momento de venderse, ¿es relevante la experiencia que ya hemos tenido? Porque como egresados o como estudiantes de último año que queremos realizar prácticas o ingresar a nuestro primer trabajo, la experiencia previa es un factor súper importante o puede variar. Fíjate que puede variar y hay muchas empresas que les gusta formar a su gente. Y si ustedes son personas que están apenas van a empezar a construir su vida laboral, la empresa, ¿sabes? La empresa lo entiende y uno que está de este lado entiende que es una persona que probablemente no tiene experiencia, que es una persona que está un poco temerosa, ¿verdad? Que uno entiende que hay un poco de inseguridad, que uno entiende que no tiene que salir y demostrar que tiene tantos años de experiencia cuando realmente no los tiene o etc. Entonces, no hay que preocuparse tanto por eso, sino hay que preocuparse más por lo que hablábamos ahorita, como el conocerse, en qué destaco, en qué soy bueno, por qué contratarme a mí, o sea, qué es lo que me diferencia de los demás, en donde yo definitivamente estaba muy por encima de las otras personas, de mis compañeros, y ahí radica la clave entre una persona que dé una buena entrevista o una mala entrevista. Esto lo que va a hacer es que yo me destaque precisamente de mis competidores, pues precisamente de mis competidores directos. Pero no te preocupes porque si no se tiene experiencia, las empresas eso lo conocen y si te llamaron es porque están interesados en ti, te quieren formar y muchas empresas sí están dispuestas a formar su talento. Lo que tienes que demostrar es que quieres pertenecer, que tienes unas habilidades que quieres además terminar de fortalecer y desarrollar y que tienes una actitud de esponjita, como digo yo, de aprender, de implementar, de ser una buena ficha, de plantear, ¿verdad? De plantear nuevas formas de hacer las cosas, de llegar con nuevas ideas, de llegar con, ¿verdad? Con innovación, con cosas diferentes en las que se puede hacer, ¿verdad? Con creatividad en el área y esto pues claramente va a hacer que la empresa se interese en ti, pero no te preocupes si no hay experiencia porque eso las empresas lo saben. Cuando uno llama a candidatos o personas recién egresadas o que van a hacer sus prácticas, uno entiende que no le puede pedir 20 años de experiencia cuando, hombre, se acaba de graduar ahorita en el 2020 o va a hacer sus prácticas, pues ¿qué experiencia le puedo pedir yo? Yo más bien le pido es una actitud de dar lo que, sí, de dar lo que sabe, de crear, de innovar, de proponer y también de recibir, que es muy importante, que no crea que se las sepa todas, que tiene la humildad para reconocer, tiene la humildad para aprender, tiene la humildad para recibir órdenes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es lo que va a hacer que se quieran decidir por ti. Claro, y cuando nosotros estamos en la universidad, pensamos que las entrevistas de trabajo van a ser después y que es algo que tenemos que preocuparnos de acá a unos cuantos años, que somos estudiantes y eso todavía no nos toca. Pero en realidad no. ¿Cómo podemos prepararnos para estas entrevistas de trabajo desde que somos estudiantes? Fíjate que teniendo como lo que dices tú, como entender de que las entrevistas de trabajo van a llegar mucho más temprano que tarde, perdón. O sea, acá en Colombia las carreras son de 5 años, no sé en Perú, pero fíjate que esos 5 años pasan así y uno empieza ya a tener procesos de selección cuando va en el cuarto año, que es cuando va a empezar a hacer sus prácticas y que a la final esto, como te digo a mí me gusta mucho el concepto de es una venta personal y yo desde que tengo uso de razón, eh, a ver, yo debería, desde que yo entiendo que hay un concepto que se llama marca personal, prácticamente estar construyendo mi marca todo el tiempo. La marca es algo que se construye en todo momento, las 24 horas del día. Entonces, fíjate que es una buena forma para yo prepararme. Si, por ejemplo, a mí lo que me cuesta es dirigirme a las personas, hablar en público, ¿verdad? Pues entonces yo debería buscar en la universidad más momentos para yo mismo superarme todos los días. O sea, yo debo de identificar
mis falencias antes de que el mercado laboral me coma como un león. No, o sea, yo debo identificar, oiga, si lo mío no es hablar en público, pues en vez de esconderme y de decirle a mis compañeros, no, exponga usted, que usted es el que sabe exponer y expone mejor, pues yo soy el que debería de lanzarme, porque es una competencia que yo debo de mejorar y que seguramente cuando llegue a mis entrevistas, todo este bagaje que yo conscientemente trabajé, pues claramente va a hacer que yo tenga una mejor entrevista. Si lo que se me dificulta a mí es tener como romper el hielo con las personas, pues hombre, lo que debo de hacer es, entonces me debo de proponer, por ejemplo, cada semana voy a ser yo la persona que propicie una nueva conversación con alguien completamente desconocido. Hombre, si a mí en la universidad me han dicho, uy, es que tienes una cara de erizo, no se te puede hablar porque qué miedo hablarte, claro, eres un erizo completo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a entender cómo yo puedo ser más asertivo y más empático con las personas. Y todo eso que yo empiezo a trabajar de manera consciente, ¿verdad? Durante mi formación, va a hacer que cuando yo llegue, ¿verdad? A enfrentarme a ese mundo laboral veloz, o feroz más bien, voy a tener más herramientas para poder salir de una manera avante de una entrevista o para poder, ya cuando esté trabajando, pues tener éxitos mucho más rápido. ¿Mm? Claro, y también una de las preguntas del público que creo que es un poco polémica, ¿qué tan importante es la red de contactos? Hay veces en las que, no sé, en otras partes, pero aquí siempre hay una frase que es, si tienes contactos no hay ningún problema, pero también debemos de darle importancia a nuestro currículum. Entonces, ¿cuál sería esa importancia de la red de contactos o es mejor confiar en nuestro currículum? Ok, fíjate que aquí yo te voy a decir una cosa y es, los contactos, no te voy a decir que no, sí pueden servir porque aquí también mucho funciona así, pero te voy a decir una cosa y es que hoy las empresas cada vez más están haciendo procesos de selección más limpios, porque cada vez las empresas dicen, o si yo puedo recomendar a alguien, yo simplemente le digo a gestión humana, mire, esta hoja de vida es de un conocido, pero más allá de eso, no me va a comprometer, ni lo voy a sentar acá, ni lo va a dar el contrato, porque es mi nombre, es el que está en juego, y acá las personas primero se cuidan más, ¿verdad? Se cuidan más. Yo sí puedo pasar tu hoja de vida a gestión humana, pero lo que sí te puedo decir es que cada vez las empresas están siendo están siendo más transparentes con sus procesos de selección. ¿Por qué? Porque hoy entendemos que toda persona que esté en una empresa debe de ser rentable desde su posición, debe de realmente agregar valor y yo no lo voy a poder saber si no pasa por un proceso de selección. Y eso que a veces eso ni siquiera es garantía de, pero generalmente si hay un proceso de selección limpio, esto me va a garantizar a mí como empresa tener gente competitiva completamente. Entonces, yo entiendo lo que dicen de, ay, el que tiene acá en Colombia se dice palanca, el que tiene palanca o contactos, que es lo mismo, va a poder entrar rápido a una empresa. Yo te digo, eso se veía mucho, mucho antes, pero hoy ya empieza a desvirtuarse, hoy ya empieza a desvirtuarse por lo que te acabo de decir. Y lo otro es, como me estás diciendo, entonces confío en mi currículum, claro, su currículum le va a abrir puertas, ¿verdad? Tenerlo bien estructurado, bien elaborado, le va a abrir puertas, pero fíjate que hoy tenemos grandes herramientas como las redes sociales, incluyo aquí LinkedIn, que va a ser muy importante para todos los profesionales. Es muy importante LinkedIn, es saber que si yo gestiono mi red ahí, yo voy a ser visible para el mundo y debo de gestionar ahí mi marca personal, debo de hacer que las personas me vean, me conozcan, me reconozcan como una persona que sabe de determinado tema y que al final no, y que después de cierto tiempo sea una persona que llamen porque quieren todos trabajar conmigo, porque yo he posicionado tanto mi marca personal en determinado tema y me estoy vendiendo como una persona que sabe mucho de un tema, que voy a hacer que las empresas, yo no tenga que salir a buscarlas, voy a hacer que las empresas me busquen a mí y voy a poder yo cobrar lo que quiera, porque voy a posicionar esa marca. Pero entonces,
las personas no le dan tanta importancia a ese posicionamiento de marca, sino que dicen, no, sí, envió la hoja de vida, no sé qué, no, el posicionamiento de marca es súper importante y redes como LinkedIn no lo permite. Y cuando usted ya esté posicionado en LinkedIn, yo le digo a los míos, oiga, no se quede solo con LinkedIn, váyase a Instagram, váyase a Facebook, váyase a las otras redes que son súper importantes y puede gestionar su posición de marca en un tema en especial donde usted quiera ser reconocido, donde usted quiera ser reconocido. Y fíjate que hoy en países como España o Japón, etc., Europa realmente y Japón, ¿qué hacen? Como toda la selección se hace a través generalmente de inteligencia artificial o de software, realmente lo que sucede es que el software viene y busca unas palabras clave y ¿qué va a pasar? Generalmente va a coger las personas que están más posicionadas y sobre esas es que va a generar o va a hacer un proceso de selección. Así que si yo no he posicionado mi marca personal, pues probablemente voy a perder buenas oportunidades en ese mercado laboral. Entiendo. Es un tema muy, muy importante para todos nosotros porque siempre hay dudas, ¿no? De Ahora acuerdo. tenemos una pregunta de Luis Ríos, que es, ¿cuáles son las señales de que estoy dando una buena entrevista? O sea, ¿cómo me doy cuenta que lo estoy haciendo bien? Y también, ¿cómo me puedo dar cuenta que lo estoy haciendo mal? Ok, fíjate que ¿cómo te das cuenta que lo estás haciendo bien? Cuando la persona te sigue y te sigue preguntando y te sigue preguntando. No importa que sean preguntas fáciles o difíciles. A veces, sobre todo, por ejemplo, cuando te hacen preguntas que te sientes atacado, Luis, cuando te sientes atacado, no es que le caíste mal al entrevistador, al contrario, le caíste tan bien y piensas que, más que le caíste bien, es que piensa que eres tan buena ficha que voy a ponerlo a prueba de muchas maneras para cerciorarme que es la ficha que yo quiero tener acá en mi equipo. Entonces, a veces cuando ustedes les hacen preguntas fuertes y se empeñan en hacerles preguntas fuertes, 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 dicen, no, yo le caí mal a esa persona, me hizo tal pregunta y me quería corchar y no sé qué. No, lo que está haciendo es que lo está midiendo y ahí es cuando usted más se tiene que llenar de valor y de coraje porque debe entender de que es tan buena ficha, ¿verdad? Y que lo quiere tener en su empresa que por eso le está haciendo ese tipo de preguntas. Entonces, cuando te hacen preguntas muy fuertes, jamás te sientas atacado, piensa que eres la mejor opción y por eso te están haciendo ese tipo de preguntas, porque si no, no perderían el tiempo. Y lo otro es que cuando te siguen preguntando y se siguen como interesando en ti, eso es también una buena señal. Generalmente como es una mala señal, el entrevistador cuando se da cuenta que la persona que está entrevistando, perdón, no es, lo que hace es que rápidamente le va a decir, vale, muchas gracias, te estamos llamando. O sea, no han pasado ni 10, 12 minutos cuando, bueno, Luis, muchas gracias por tu tiempo, te estaremos llamando. ¡Prum! Chao, se acabó. Y no te preguntaron gran cosa, sino como unos datos, como qué has hecho, y punto. ¡Pum! Se fue la entrevista. Muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Esperamos que haya sido resuelta tu duda. Y a mí me nace una nueva pregunta. ¿Cómo intentar mejorar eso? O sea, si es que ya el entrevistador perdió el interés en nosotros, ¿cómo lograr que otra vez interese y que nos empiece a hacer más preguntas? Y si la entrevista, bueno, estaba yendo muy mal, repotenciarla y que empiece a ir bien y que podamos conseguir lo que queremos, ¿no? Eso se puede lograr. Fíjate que es que la base de todo es conocerme. Yo no puedo, y esto se da mucho, por ejemplo, cuando yo empiezo a responder cosas tan triviales y que son como, bueno, ¿y por qué contratarte? Y tú dices, no, porque soy honesto, responsable, trabajador, porque puedo hacer cualquier cosa que la empresa me ponga. Eso automáticamente descarta, porque ahí no me estás diciendo absolutamente nada. Si te das cuenta, diferente a que yo diga, porque debo contratarte, porque soy una persona que realmente es muy fuerte en el tema de excavación profunda, ¿sí? Porque soy muy, en tu caso, que eres comunicadora, donde venga. Entonces, bueno, es que soy muy fuerte realizando reportajes, se me ocurre, realizando investigaciones, trayendo a los mejores speakers, yo qué sé. Sí, entonces fíjate, diferente a que tú digas honesto, responsable, trabajador,
puntual, etc. No, eso no tiene ningún peso, fundamento, ya eso es algo que la empresa asume. Y si usted me responde ese tipo de preguntas, pues usted hace que el entrevistador pierda el interés. Entonces, si yo veo que estoy respondiendo esto porque no sé, respondí ese tipo de cosas, puedo enderezar la entrevista respondiendo desde el hacer. Siempre piense que las mejores respuestas son desde el hacer, pero también pasa algo y es que esas primeras impresiones a veces son muy difíciles de cambiarlas. O sea, tú sabes que a veces cuando uno en 5 minutos, más que en 5 minutos, eso está comprobado en 7 segundos, uno prácticamente puede medir a la persona. Entonces hay que siempre entrar pisando fuerte para que no tenga yo que tratar de revertir la situación, porque eso sí va a ser muy difícil. Que se puede, sí se puede, pero hay que pedalearlo demasiado. Claro, el tema de hoy día ha sido muy interesante. Nos hemos extendido, pero yo creo que es en pro de toda nuestra audiencia, así que voy a pasar a la última pregunta, que como ya comenté también es un tema muy importante para todos nosotros, que es ¿cuáles son las expectativas salariales? ¿No? O sea, cuando nos preguntan eso, ¿qué responder? Bueno, fíjate que Tiene eso las ya dudas. lo habíamos hablado y Sí. lo que les dije hace 20 minuticos, sí es, primero usted debe medir cómo está su sector, cómo está el tipo de cargo al cual usted se está postulando, debe entender cuál es su base para usted sentirse cómodo y tranquilo para ir a trabajar y sobre eso entonces tenerlo claro en su cabeza, pero primero usted lo que va a tratar de hacer es voltear y decirle al entrevistador, bueno, yo estoy más que seguro que la asignación ya está dada, me encantaría que usted me la comentara, ¿de acuerdo? Vas a tratar de sacar el dato tú. Si tú, William, tienes experiencia o más adelante, cuando ya tengas 10, 15, 20 años de experiencia, tu respuesta primera va a ser como, bueno, realmente la asignación o la aspiración, en este caso la aspiración salarial, va muy de la mano con la responsabilidad que yo tenga, va muy de la mano con las decisiones que yo deba de tomar, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser muy importante que tú primero trates de sacar el dato. Si la persona te dice que no le puede dar el dato, que no se puede, lo que sea, entonces tú lo que vas a hacer es que vas a decir por arriba de tanto, ¿verdad? O sea, por arriba de tal valor que es el que tú ya llevas en tu cabeza y es lo mínimo con lo cual tú te sentirías contento y cómodo para ir a trabajar. Perfecto. Williams, yo creo que ya sabes qué responder, que ese truquito para obviar esa pregunta tan a veces tan incómoda. Y bueno, muchísimas gracias, Claudia. Un mensaje final para toda nuestra audiencia, para que ellos puedan, bueno, un resumen, ¿no? Porque ha sido bastante extensa este podcast. Como dije hace un momento, creo que es en pro de toda nuestra audiencia porque nos hemos extendido y ha sido sumamente educativo. Bueno, Nevenka, entonces para mí lo más importante es que usted entienda en qué se diferencia de su competencia directa. Esto, yo soy muy incisiva y van a decir, pero repita lo mismo, repita lo mismo, repita lo mismo. Sí, claro, porque esa es la base de absolutamente todo. Recuerde que usted es un servicio que se está vendiendo literalmente allá afuera. Alguien va a pagar por su conocimiento, por sus habilidades, por su experiencia, por sus habilidades, por sus competencias. Pero como cualquier producto o servicio en el mercado laboral, en el mercado normal, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un producto o un servicio que voy a vender, cualquiera que sea, yo tengo que encontrar un diferencial real para que la gente lo compre. Es decir, si yo tengo un celular, si yo vendo celulares, pues hombre, este es un Huawei. Yo de Huawei, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Se enfoca en vendernos la cámara, ¿de acuerdo? Ese es su diferencial, porque al final todos hacen exactamente lo mismo. ¿Qué hace iPhone? Es aspiracional completamente, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un iPhone, estás como por encima de los demás porque tienes el celular más caro del mercado y ahí es donde se enfocan ellos, ¿verdad? Porque no tienen la mejor tecnología, etc. Y cuando ves otra marca, entonces fíjate que eso es lo que tú tienes que encontrar en ti. Así como hacen las empresas de encontrar un diferencial real de su producto, su servicio, eso es exactamente lo que tú tienes que hacer, encontrar un diferencial o varios, ojalá 3, 4, 5, no necesitan ser infinitos, con 4 o 5 que usted encuentre muy fuertes y esa va a ser la base para que usted allá afuera se pueda vender de manera
estratégica y asertiva. Eso es lo más importante de todo esto. Claro, el factor resaltar entre todos, porque en esta carrera de ingeniería de minas son millones los que postulan y para Pero los en puestos todas son las carreras. claro, En todas. entonces Ujú. ser ese uno que resalta entre todos es creo que un factor que nos puede hacer los ganadores, por así decirlo. Exacto. Muchísimas gracias. Antes de terminar, vamos por interno nos van a tomar una foto. Así Ok, que cuando perfecto. yo cuente 3, posamos para la foto. Ok. Ya, 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor poder entrevistarle el día de hoy. Es sumamente interesante la conversación que hemos tenido. Me va a ayudar a mí un montón y nos va a ayudar a todos los que estamos escuchando esta entrevista. Así que muchísimas gracias. Esperamos tenerla pronto de nuevo aquí con nosotros para que nos pueda dar sus conocimientos que son sumamente importantes para todos. Así que muchísimas gracias. Bueno, a ti, Nevenka, a ustedes, a la Hora Minera, a Joy Academy por la invitación y quedo completamente a la disposición de ustedes. Si quieres en otra oportunidad que hablemos de otro tema o que continuemos hablando del mismo, con todo el amor y con todo el gusto lo podemos hacer. Bueno, desde aquí de la familia de G-Academy de Perú le mandamos un abrazo muy fuerte, bendiciones y muchísimas gracias por su presencia. Como le digo, le esperamos muy pronto. Ha sido un honor. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo, cuídese mucho. Gracias. Bueno, chicos, los invito al próximo podcast. Como ya saben, se habrán dado cuenta, cada vez es mucho mejor. Siempre hay temas nuevos, siempre van a poder sacar lo mejor de ustedes, van a poder aprender, les va a ir súper bien. Y tienen que estar también muy atentos porque hacemos sorteos flash, así como el del anterior. Así que atentos a nuestras transmisiones. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Esperamos que les haya servido y les haya sido muy útil el podcast. Así que quedan completamente invitados. Saben que siempre pueden hablarnos a la página de Facebook, estar atento a todas nuestras publicaciones y ya van a ir enterándose cuál es nuestro gran invitado del próximo podcast. Así que muchas gracias, chicos, por todo y muy buenas noches.